Así es, el día de hoy vamos a hablar de cubos en este canal. Bueno, qué novedad, pero no vamos a hablar de cualquier tipo de cubos. Vamos a hablar de esos cubos que yo voy caminando tranquilamente por la calle, los veo y los compro. Creí que iban a ser más en mi colección, son solo 5. 5 que he visto y que he dicho tienen que ser míos, porque por lo general yo los compro en línea. Así que vamos a comenzar con el primer cubo. Bueno, en realidad no es como que sea un cubo directamente, pero es esta esferita de aquí. Creo que se llama Rainbow Ball Puff, magnánimo inglés. Es esta cosa de aquí. Por lo general, y lo tradicional es verlo de color blanco. Pero a lo que vamos, ¿cuál es el origen de este cubo? ¿Por qué dices que es tan raro si lo venden en las tiendas normal? Porque este cubo de aquí yo lo compré en una tienda de aquí de México, que hay en cualquier lado, que se llama Oxxo. Lo vi, entré, lo vi y dije, tiene que ser mío. Compré este y la versión blanca. Yo solamente me quedé con esta, la versión azul, que siento que es un poco más rara de encontrar. Ahora bien, este no es un cubo como pueden verlo. No gira, no tiene corte de esquinas. Este cubo se deshace de la siguiente manera, que lo explico por si no lo saben. Hey, ¿qué estás esperando? Suscríbete, Master. ¿Ya te suscribiste? Magnánimo. Sigue viendo este video de los mejores cubos de mi colección. Ven que alrededor de cada bola hay como otro círculo que nos indica el color. Así se revuelve. Ahora este está en su lugar no bien puesto. Si hacemos esto así y esto así, vamos deshaciendo el cubo. ¿Cuál es el objetivo? El fin de este cubo es llevar todas a su anilla correspondiente. Este cubo es relativamente fácil. No me salió muy caro, creo que me salió como en 70 pesos mexicanos. Fue una buena compra, la verdad. No tenía de estos puzzles, pero la verdad es de que lo hace bastante bien. Su mecanismo es sencillo, tiene como una tipo esponja aquí. Está blandito esto y hace que las piezas vayan girando. Este cubo no es complicado, ya comenté, y es el primero de la colección. Lo compré en una tienda random, pero no tan random, ya es algo un poquito más serio. Pero ahora comencemos con otros dos. Los otros dos de los cuales vamos a hablar son estos de aquí. Vienen de la misma tienda, bueno, básicamente del mismo mercado. Los vi el mismo día y dije, tienen que ser míos, tienen que estar en mi colección. Ya pueden verlo, no es nada súper raro, pero son cubos que compré, por así decirlo, en solitario, no en una compra bien. Ya pueden verlo, ustedes saben perfectamente qué cubo es, y es el Mirror. Un Mirror base azul, se me afigura este color azul al del elefante que tengo. Como pueden ver es stickerless, es la pieza azul completamente. Y este cubo la realidad es de que para hacer un mirror, comparado con el mirror normal que es el Sheng Chou que por lo general compramos, este cubo es bastante peor. ¿Qué es lo que pasa? Siento que como estas piezas que se salen mucho, como que es muy incómodo de girar. Como que se atora fácil, es la palabra. Me costó, no sé, pero bien barato. Incluso le regateé a la señora, obviamente. Y me lo soltó. Allá pueden verlo, esto de aquí, que siento que gira, pero vean, está flojo. Y tenemos que agarrar el cubo más bien. Así está, así se vería deshecho. Se arma tal cual como un cubo mirror. Tiene algunas piezas huecas, yo creo que eso contribuye a de que no sea tan firme el cubo. Pero está bien para la colección, para decir, este cubo me lo hallé por ahí de la nada. Ahora pasemos a el otro que mostré, que es este de aquí. Este ya lo he traído varias veces al canal y este cubo es buenísimo. Este es el que más he visto que venden en los puestos esos genéricos, que venden cosas randoms. Este de aquí. De primer plano, este cubo gira mal, gira fatal, es horrible. Pero ya pueden escuchar el aire de que va a llover. Pero este cubo es solo echarle lubricante y pasa de ser un cubo apestoso a ser el mejor cubo de la historia. Este cubo es el que yo me llevo a viajes, el que me es más fácil cargarlo. En la bolsa, en cualquier parte cabe este cubo, ya pueden verlo del tamaño que es. Y gira bastante bien. Es lo que más me gusta de este cubo, ya pueden escuchar. Por eso me encanta tanto, es base blanca. Y un detalle de este cubo, que es algo inusual en mi colección, es de que las piezas no son stickers, es pintado. Vamos a ver si con más zoom se puede apreciar. O sea, sí me explico, ¿no? No es sticker, es pintura. Y siento que pues está bien para tener algo diferente en la colección.
es tal cual como un 3x3, pero en chiquito, y me gusta un montón. Ahora hablemos de los últimos dos, ya que les dije que iba a haber 5. Los últimos dos son los siguientes. Redoble de tambores. ¡Tan, tan! Son estos dos de aquí, ya los mostré en el canal, creo que en videos seguiditos. Este, el gigacubo, y este que es el cubo lamentable. Hablemos de este cubo lamentable de aquí. Es una copia de un cubo de With Eden, de eso me di cuenta recientemente. Evidentemente al ser una copia gira mal. Bueno, ahorita giró bien, pero después se empieza a complicar. Para hacer un cubo de esos genéricos que spawnean de la nada está bastante bien. Lo vi de pasada, estaba caminando tranquilamente y vi una tienda que vendía cosas así como Funko Pops y eso. Y vi en una estantería este de aquí. Y yo dije, esto tiene que ser un cubo. Así que lo compré, le hice el video, si no lo han visto váyanlo a ver para que vean las primeras impresiones de este cubo. Y así llegó al canal. Algo que me gusta de este cubo, independientemente de que gira mal, es de que los stickers son diferentes. Ya pueden ver que tienen como tipo brillitos. Y eso pues le queda bastante bien al cubo, lo hace más original. Bastante sencillo, gira por estas esquinas de aquí. Esta parte que es más plana, por el cuadrado no, por las puntas. Y es sencillo. Tiene los colores medianamente duplicados, o sea de que aquí va café y al otro lado también va café. Verde, verde. Y esto hace que el cubo sea más fácil de resolver. Ahora hablemos de este cubo de aquí, el gigacubo. Es básicamente un 3x3 pero grande y gira fatal. No tiene cero de flexibilidad este cubo, pero aún así lo queremos. ¿Hace ruido? ¿Escuchan ese sonido de piezas sueltas? Es increíble este cubo. Estaba pensando traerlo en el video y dije, vamos a ponernos en esta situación, vamos a girar dos para que vean cómo gira. Ahorita se está comportando, pero tiene esto, el cubo, de que cuando no quiere, no quiere. A ver que se vea bien en toma. Ahí está. Como que tenemos que tener como Parkinson para que esta cosa agarre. Ahí está. Este cubo de aquí lo compré al igual que el cubo denigrante en la misma tienda. Esa tienda he pasado, obviamente. Siempre que paso por esa calle veo la estantería, pero tienen puros cubos que ya tengo. Vi un Axis, vi un Fisher, vi una pirámide. Esos ya los tengo, obviamente, pero si veo un cubo medianamente inusual, no duden que lo voy a traer al canal, porque esos cubos son los que hacen humilde una colección, no los cubos esos carísimos exportados desde sabe quién con la firma de no sé cuál. No, estos son los cubos de verdad. Ya vamos a acabar. Aquí está este cubo. Creo que mide 8 centímetros, 8 centímetros y medio cuando lo medí. También tiene un video este cubo, solo de este cubo por si quieren ir a verlo. De hecho hay una sección en mi canal que se llama Cubos Denigrantes, donde enseño estos cubos, que son lamentables la verdad, pero que son vitales para la colección. No hay colección sin cubos humildes. Aquí está este, vamos a mostrarlos todos. El Mirror, Gigacubo, Cubito y acá está el otro. El cubo lamentable imitación de With Eden. Y acá tengo el otro guardado ya, que no meramente es un cubo, pero esta esfera también va en la colección. Así que espero les haya gustado el video. No olviden poner en los comentarios qué cubos de esos que spawnean de la nada ustedes tienen en sus colecciones. Que esos son los cubos que merecen la pena. Esos cubos que nos dan ganas de coleccionar. Así que despedimos. Un saludo a todos. Chao, 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 chao. Me voy que México juega contra Qatar.